Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contento de que estés aquí. Yo esperaba que estuviera también Susana Lumi. Se quedó en casa, dijo que tenía que hacer. Bueno, No ya sé. hizo bastante con el prólogo que le hizo al libro, que es fantástico. ¿Te gustó? Sí. Ya lo está escuchando. Me gustó mucho y me gustó mucho el comienzo de ese prólogo. Podríamos empezar por ahí a lo mejor. A ver. La mirada de Alfonsín. No la mirada metafórica, que se usa tanto ahora hablar de la mirada. No, la mirada física, literal de Alfonsín. De la que Susana, tu esposa, que además es una gran cientista social, habla al comienzo del libro, al comienzo del prólogo. Ella dice, me acuerdo que estábamos con este señor que escribe el libro, mirándolo a Alfonsín, y discutíamos, nos peleábamos. Él decía, me mira a mí, y yo decía, no, me mira a mí. Y vos después en el libro, cuando te adentras en la campaña, decís que un gran activo de Alfonsín, descubierto sobre todo por David Rato, por quien fue su demiurgo en materia publicitaria, era la forma en que Alfonsín miraba. ¿Qué hay en esa mirada? Lo primero que hay en esa mirada es el factor penetrante que tiene. Me gustaría que miráramos no esta imagen, sino la tapa del libro, porque ahí vamos a ver bien la mirada de Alfonsín. Sí. Ahí está. La tapa del libro está elegida entre muchas fotos para tratar de capturar esa mirada. Ahí está. ¿Esa mirada te mira a vos o me mira a mí? Nos mira a los dos. Sí. Y eso es de una potencia política extraordinaria. Está en su naturaleza, es imposible. Digo, esto no lo preparó Alfonsín, esa mirada la tuvo todo el tiempo. Es cierto que una foto de Alfonsín de 1970 y pico, digamos, por ejemplo, en el momento en que peleaba por la candidatura presidencial en 1972 con Ricardo Balbín, esa mirada, en verdad, lo estoy pensando ahora, no existía. No era esto. Esa mirada penetrante va generándose con el tiempo y es muy de la campaña electoral y de los años posteriores. Efectivamente, como vos contabas, David Rato lo describió y tomó una decisión de campaña muy interesante, que es que cuando vio eso, dijo, paren las máquinas, pongan una cámara de frente a Alfonsín, no lo tomen de costado, que Alfonsín mire a la cámara y hable a una sola cámara, la cámara en la que está Alfonsín de frente mirando. Y fue explosivo, porque lo que nos pasó a Susana y a mí le pasó a muchísima gente, ¿no es verdad? Es una mirada penetrante, es una mirada que yo creo que revela sinceridad, acompaña un mensaje, le da credibilidad al mensaje. Es una mirada que a veces triste, a veces melancólica, a veces pícara, a veces graciosa. Vos sos un historiador profesional, sos un profesional de la economía, has escrito cantidad de libros sobre historia económica, sobre economía, sos muy prolífico, pero yo leí este Planiferio invertido y de punta a punta uno se da cuenta de que es otro libro de Gerchunov, que no tiene nada que ver con lo que uno ha leído hasta ahora. Carlos, es una revolución interior el libro. A ver. Voy muy a mi pasado, años 60 probablemente. Yo leí, en ese momento era jovencito, no tan jovencito, pero era joven, y leí a un marxista ruso que se llamaba Georgi Plejánov, que escribió un libro sobre el papel del individuo en la historia. En la tradición marxista, obviamente, el papel del individuo en la historia estaba totalmente disminuido. El individuo era una anécdota. Y te voy a decir, Plejánov era de los que más concedía algo sobre el papel del individuo en la historia. Había otros mucho más extremistas que Plejánov. En la sección séptima, que yo dice, ¿qué es esto de Napoleón? Napoleón no importa, lo que importa son las circunstancias que le dieron origen.
los factores sociales que le dieron origen. Entonces, para Pablo Verchunov, el estructuralista, vamos a ponerlo así, el economista con sesgo estructuralista, cosa que no es del todo así, pero con ese sesgo, pasarme a una biografía es pasarse al papel, al rol del individuo en la historia. Eso fue lo que experimenté fue un experimento realmente. Yo quise probar esto, porque además yo muchas veces escribo lo que tengo ganas de explorar y probar, no tengo una agenda de investigación. En esa línea me propuse escribir, ¿sobre quién? Sobre alguien a quien quería, una biografía, un ensayo biográfico más bien, no es del todo una biografía, un ensayo biográfico sobre alguien al que yo quería y quiero, Raúl Alfonsín. Vos dijiste en una presentación de otro libro, El Eslabón Perdido, que es un libro sobre la economía de Irigoyen y Alvear. ¿Por qué escribí este libro? Porque me enamoré de Alfonsín y quise saber cómo eran sus padres. Exactamente. Dije bueno, eso. Yo cuando escuché eso digo, qué cariño. Sí, no, lo tengo todavía. Ahora bien... ¿Qué aprendiste de Alfonsín? Porque además vamos a agregar, fuiste funcionario de Alfonsín. Sí. Es decir, tuviste mucho trato con Alfonsín. No, mucho trato. Mucho más que el que tiene cualquier... Definitivamente, sí. Entonces, el proceso de escribir sobre... ¿Qué se te corrigió? A ver, el que lee este libro se va a encontrar con un Alfonsín que en qué corrige la imagen convencional de Alfonsín y la imagen que vos tenías de Alfonsín. Déjame decirte, antes de contestar esa pregunta, que cuando yo decido escribir sobre el papel de Alfonsín en la historia, el rol, su capacidad de cambiar porque es él, por el rol que se autoadjudica, por las decisiones que toma, cuando decidí eso y yo lo quería, lo amaba, dijiste vos, que yo dije, que yo me enamoré de Alfonsín, yo me dije a mí mismo que tenía que escribir un libro que se distanciara de ese amor. Esto es, que no fuera una idealización de Alfonsín. Entonces yo escribo el libro con una especie de estado de alerta. Cuidado con dejarme enamorar de nuevo. Aquella vez con El Eslabón Perdido yo estaba enamorado. Ahora yo quería decirme a mí mismo, cuidado con ese amor, que quizás sea peligroso, no para mí, sino para mí en tanto autor del libro, ¿no? Entonces, el libro es una biografía, el papel del individuo en la historia, y es una alerta en la biografía, cuidado con el enamoramiento, cuidado con la idealización. Entonces, con ese criterio, con esa decisión biográfica y ese criterio, cuidado, yo me acerqué a Alfonsín y naturalmente es un Alfonsín con grises. Es un Alfonsín con errores, con vacilaciones, de pronto no sabe a dónde va, de pronto está desorientado. No estoy hablando solo del Alfonsín de la presidencia. El libro es un libro que, bueno, empieza con la muerte porque, un recurso literario, pero que parte de La Nación Radical, 1927, un año después. Irigoyen va a volver a la presidencia con una votación a la peronista, a la Perón, no a la peronista, a la Perón. Desde ese momento, desde 1927 en adelante, después el gobierno y después el posgobierno. Y tuvo momentos difíciles. Y yo lo que descubrí en él era que era un ser humano con sus complejidades y que las decisiones no eran fáciles y que de pronto había, si se quiere, incluso parálisis frente a ciertos temas y ciertas relaciones humanas. Cuando digo esto, me estoy refiriendo a un caso en particular, a dos casos en particular, si se quiere, su madre y Ricardo Balbín. ¿Por qué? Su madre es extraordinariamente importante en su vida, su padre también, pero en un terreno más afectivo. Si yo quiero descubrir, y además murió en el 60 y pico, no me acuerdo en qué año, temprano, ¿no?, en la vida de Alfonsín. La madre
vivió con él a su lado persistentemente, aunque estuviera en Chascomús y él en Buenos Aires, 76 años. Esto es, 76 años de la vida de Alfonsín. Alfonsín convivió con esa madre. Vivía en el mismo edificio. Y finalmente viviendo en el mismo edificio. La madre era católica, lectora, culta y progresista. ¿Qué generó eso en Alfonsín? Un progresista cristiano. No un socialdemócrata, eso va a llegar un poco más tarde. Generó un progresista cristiano a la Mounier, digamos así. Y generó otra cosa, que es un conservador de costumbres, un progresista cristiano, pero en términos personales y en términos de cómo miraba a quienes lo rodeaban, un conservador de costumbres. Él tiene esa capacidad, ese talento que han tenido otros hombres públicos en la Argentina, de capturar el espíritu de la época, el espíritu de la época, ¿no? Él captura el espíritu de la época y, por ejemplo, ese conservador de costumbres al mismo tiempo va a hacer votar la ley de divorcio. Con enormes vacilaciones. Bueno, puedo decirte, porque no me lo dijo a mí, pero se lo dijo a bastante gente, ¿qué va a decir mi mamá? Digo, esa es la potencia de esa relación, ¿no? Era una mujer, Ana María Fulques, ascendencia británica. Ana María Fulques le pedía a Nacho López que le pusiera en la mesa de luz durante la presidencia el último número de la revista Criterio, que es una revista católica. Sí. Muy ecuménica, pero una revista católica. Liberal, efectivamente, liberal católica. Es muy nítida la presencia de Ana María en su vida, como es muy nítida la presencia de Ricardo Balbín. Ricardo Balbín es, en la vida de Alfonsín, fíjate, a ver, Balbín es de 1904 y él es del 27, le lleva 23 años, no es poco. Es en alguna medida una figura paterna, una figura que lo cobijó, Bueno, Raúl tenía un talento extraordinario para progresar en la política. No hacía falta que nadie le abriera la puerta. Pero en todo caso, Balbín tuvo la generosidad y la perspicacia de darse cuenta de que ahí había, por decirlo de algún modo, un Fórmula 1. Me haces pensar en esto. ¿Alfonsín tuvo frente a alguien el rol de Balbín frente a Alfonsín? ¿Tuvo un Alfonsín? No. Para usar la palabra que vos usás tanto, ¿un delfín? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué Alfonsín no genera un líder, un sucesor? Bueno, a ver, yo no tengo una respuesta precisa para esa pregunta, pero se me ocurren dos cosas simultáneamente. Una de ellas es, aún los líderes democráticos les cuesta mucho dejar sucesión. La palabra líder y la palabra caudillo son palabras muy vecinas, de modo que un líder democrático es también un caudillo, y un caudillo no piensa casi nunca en la sucesión. Y Alfonsín peleó contra la idea de la sucesión. A ver, ¿cómo es eso? Una de sus frases favoritas después de salir del gobierno, mientras muchos se acercaban a él para decirle, usted ya es un prócer, puede retirarse y dedicarse a la lectura o a la escritura, él se ponía furioso. A mí no me van a jubilar. Esto es, él no se jubiló nunca hasta el momento en que la enfermedad lo hirió, en 2007, 2008, la enfermedad lo hirió y ahí sí decayó la voluntad política, que es el sentido del planiferio invertido, ¿no? Planiferio invertido quiere decir... ¿Por qué hablas del...? Tendrías que contar por qué aparece ese título. El planiferio invertido... Vos contaste algo importante. En el quinto piso de la calle Santa Fe, 1678, en el quinto piso, en su oficina que usaba muy poco, hay sin embargo había un cuadro con el planiferio invertido que, como cuenta Susana, le había regalado su edecán naval.
Y el planiferio invertido era para él, y es para cualquiera, el símbolo de la voluntad política. ¿Qué quiero decir? Yo puedo hacer que el sur esté en el norte, que el norte esté en el sur, el este en el oeste y sobre todo la Argentina en el centro del mundo. Eso es realmente, a eso llamo yo vocación política. Hay otras cosas a las que no llamo vocación política. Eso es una genuina vocación política. Para muchísima gente Alfonsín es la encarnación, sobre todo si lo miramos desde el punto de vista muy economicista, de un fracaso. Definitivamente fue un fracaso. ¿Y en qué fue un triunfo? ¿En qué pudo invertir el planiferio? ¿Qué planiferios pudo invertir? Yo creo que él tiene dos momentos que son de extraordinaria inspiración. Atención, la palabra inspiración dice algo. La inspiración es individual. Por lo tanto, estoy hablando de una biografía cuando hablo de inspiración. La primera inspiración, la que todos concuerdan en que fue una inspiración, porque en la segunda hay muchos que no van a concordar, pero en la primera es 1982-1983, la democracia. Pero la democracia encarnada, la democracia viva. ¿Qué quería decir democracia? Que puede resultar por momentos una palabra abstracta. Quería decir la vida frente a la muerte, la paz frente a la guerra, el voto. Pero el voto en ese contexto, ¿no? Y fue a la vez, el 82-83, un proyecto no solamente de democratización, en el sentido que lo estoy hablando, sino también un proyecto anticorporativo. Esa palabra, la palabra corporativismo, es muy importante en la historia del radicalismo, pensemos en José Félix Uriburu, y es muy importante en la historia de Alfonsín, porque para él el diablo fue mucho más, por un tiempo no muy corto, fue mucho más, el diablo fue mucho más, el demonio fue mucho más Onganía que Videla. ¿Por qué? Porque Videla, de todas maneras, era un presidente que prometía algún diálogo con las fuerzas políticas y alguna hipótesis de retorno a la democracia que nunca cumplió. Alfonsín se dio cuenta rápidamente de eso. Vos contás, en el libro aparece un documento muy interesante, que ambientás muy bien, que es una carta de Alfonsín a Jorge Rafael Videla. Sí, no solo de él. ¿Qué es eso? Porque indica muy bien el clima de ese momento que, digamos, retroactivamente parece imposible. Retroactivamente parece imposible y yo te diría que en 1978 él ya no hubiera escrito esa carta. ¿Esa carta la tiene Ricardo Joffre? Esa carta me tuvo la gentileza de dármelo Ricardo Joffre, porque se generó en una reunión que armó Ricardo Joffre con el general Villarreal, que era secretario general de la presidencia de Videla, si no me acuerdo mal. Sí. Y es una carta, yo diría, muy concesiva con Videla. Conocemos su vocación democrática, termina la carta, que no es solamente de Alfonsín, pero es una carta en que los firmantes, la mayoría de los firmantes, son del Movimiento de Renovación y Cambio, son de su fracción política, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Alfonsín respecto a otros líderes políticos del momento que le escribían cartas a Videla? Se reunían con generales y con coroneles, es decir, con el régimen, con el proceso con la dictadura, con el proceso de reorganización nacional. La diferencia, que forma parte del reconocimiento que yo le tengo a Alfonsín como hombre público, es que él lo daba a conocer. Él, mientras hacía eso, sacaba una revista que se llamaba Propuesta y Control, y en la revista, cada vez que se dirigía a Videla privadamente, lo hacía público en la revista. Y estaba absolutamente desbordado de políticos que hablaban con los militares, con el gobierno de Videla, seguramente todos con la mejor intención, la de volver a la democracia de partidos, pero muy pocos lo daban a conocer, ¿no? Te quiero llevar a lo que planteabas recién del corporativismo,
Se me ocurre preguntarte esto, ahora se me ocurre, en relación con el texto que leí hoy de Macri. Sí. Vos lo defendés, Alfonsín, de distintos autores, pero lo defendés sobre todo de Alperín. Lo defiendo, sí, efectivamente. Alperín. Sí. Alperín, en ese libro que vos citás... Tenía que estar muerto Tulio para que yo tomara semejante el tío decisión. Tulio, ¿no? Claro. Algo así como primos, no sé muy bien. Primo pero segundo. tenés un parentesco con... Sí, tengo una... Porque él recuerda a los Gerchunov en sus memorias. Tal cual. Alperín, no es el texto que vos citás, el que voy a referir ahora. En La larga agonía de la Argentina peronista dice algo que a mí me resulta muy interesante, porque es un misterio lo que está planteando. Dice, Alfonsín no entendió que cuando leía el prólogo, cuando recitaba el preámbulo, perdón, Sí, cuando sí. recitaba el Sí, preámbulo, y la gente se emocionaba, Sí. y fue su mensaje central de campaña, Sí. la gente se emocionaba porque estaba proponiendo, la gente entendía que venía la reposición de un orden, saliendo del caos negro de la dictadura. Sí. Alfonsín entendió que el mandato era otro y se equivocó de mandato. Sí. Y quiso que su mandato era reformar todo, reformar la vida sindical, reformar la vida económica, reformar la justicia militar. Una reforma con un proyecto político, un proyecto de... Vos hablaste en tu editorial de proyectos de poder. Sí. Bueno, Ahora vamos al proyecto. Vale. Pero voy a ese ímpetu de Alfonsín, que me recuerda, obviamente con otro signo, esto de Macri, vamos a llegar y en horas cambiamos el sistema previsional. Vos sabés que yo también me acordaba cuando lo estaba viendo esas palabras de Macri, me acordé de la velocidad con que en la primera semana Alfonsín lanza su proyecto democrático. Bueno, el democrático ya estaba en marcha con su propia elección. Le faltó prudencia, se equivocó en la jugada, menospreció los desafíos y las fuerzas contrarias que tenía por delante. Pero tengamos cuidado. Lo hizo a medias, porque lo que dice Macri es no hay que hacer nada a medias. Bueno, pero vos fíjate lo siguiente, dijimos que él tuvo éxito, Alfonsín, en dos momentos inspirados. El democratizador, ese fue un éxito, vivimos más o menos en el régimen que Alfonsín imaginó. Y más tarde, creo yo, en el 93, 94, en la reforma constitucional que nos dio una constitución distinta. Dejémoslo por el momento. Entonces, el problema no fue ese, el problema fue el costado anticorporativo del proyecto de Alfonsín. Antes de llegar a la economía, hay otro problema previo, que es la desorientación con que ese hombre de Chascomús, alejado de la vida urbana, de los trabajadores urbanos y de la pobreza urbana, plantea una reforma sindical, primero inocente, la primera inocente, y a partir de ahí nunca pudo reconstruir un proyecto anticorporativo que realmente mordiera sobre el mundo sindical peronista. Tuvo, esto me parece que el solo dato nos dice algo, tuvo 5 ministros de Trabajo en 5 años y medio de gobierno. Esto es, ninguno se murió, porque con el Ministerio de Defensa le pasa eso. Ninguno se murió. Quiere decir que cada uno de esos cambios es el fruto de un fracaso anterior, de una vacilación anterior. Y en esa lista de 5 está, uno de sus ministros es Barrio Nuevo, pero lo que me interesa Hugo Barrio Nuevo. Hugo Barrio Nuevo, pero lo que me interesa destacar es el secretario de Trabajo, Armando Caro Figueroa, que le trajo a Alfonsín en 1986 un proyecto de reforma socialdemócrata moderno. De España. De España. A ver, él vino de España después de un exilio en España y trajo las consignas españolas, los reflejos españoles. Bueno, Alfonsín ahí tuvo una oportunidad, no sabemos, enseguida podemos ir al punto. Eso duró un año. Ese proyecto que a mí me entusiasmaba tanto o más que el discurso de Parque Norte. De alguna manera eran mellizos, ¿no? Ese proyecto Alfonsín lo sacrifica porque necesita pactar
con el mundo sindical peronista tradicional y hacer ingresar a su gobierno vía el ministro Alderete a el grupo de los 15. Te hago una última pregunta que lamentablemente me la tenés que contestar con brevedad, me quedaría toda la noche, pero estamos con el tiempo ya muy ajustados. ¿Por qué Alfonsín está de moda hoy? Una película que en el fondo está Alfonsín, el libro, el éxito del libro de Juan Carlos Torres sobre Surruil y todo el mundo económico de Alfonsín. Alberto Fernández, que se inspira más en Alfonsín que en Perón. ¿Qué es Alfonsín hoy? Si me lo pudieras decir, este Alfonsín de tu libro, ¿por qué vuelve? Yo creo que hay mucho de la belleza de la distancia y hay algo que un día escuché de un amigo común, no de Torre, de otro Tenemos amigo. otros amigos. Sí, tenemos otros amigos comunes. Que es muy inteligente. Yo le estaba hablando del fracaso económico de Alfonsín y me dice, ¿y por qué te preocupas tanto por el fracaso económico de Alfonsín si en la Argentina todos fracasan económicamente? Entonces, ¿qué rescatamos de Alfonsín? Que Alfonsín algo logró y es permanente. Y el resto no logró nada permanente. Entonces creo que hay una intuición sobre la permanencia de su arquitectura institucional. Esa arquitectura institucional que a veces se dice puede estar en peligro ahora, pero por el momento vamos 40 años y esa arquitectura institucional persiste. La que construyó en el 82-83 y la reforma constitucional del 94, que desde mi punto de vista fue una victoria estratégica sobre Menem, a cambio de concederle 2 años más de presidencia, porque a los 2 años ya era un pato No rengo. podés no terminar con la frase de Barrio Nuevo que está en el libro. Contámela, no me la acuerdo. Alfonsín quería, con el Pacto de Olivos, sí, más bueno. poder para el Parlamento, las cosas de los radicales. Sí, cosas de los radicales. Cosas de los radicales. Y nosotros Menem queríamos... Menem quería más poder para el poder. Quería No sé más si me poder explico. para el poder. No sé si No me sé. explico. Ahí está. Pablo Gerchunov, Raúl Alfonsín, El planiferio invertido. Con prólogo de Susana Lumi. Muchas gracias, Pablo. Gracias Fantástico. a vos. Gracias. Vamos a un corte y vienen Pancho Olivera, que nos va a hablar de cómo maneja el Estado nacional, el Estado porteño, nuestros datos, y Daniel Vilota y una disputa por plata. ¿Por plata? Sí. Entre Kicillof, Máximo Kirchner y los intendentes bonaerenses. Ya volvemos. Con foco en